Hola, buenas. Vamos a iniciar con el auxiliar 4. Como les dije en el foro, por temas personales no pude hacer el auxiliar, no es nada grave por si acaso. Y cualquier duda que tengan de este auxiliar con respecto a cualquier pregunta, cualquier cosa, me la hacen llegar por correo que la vía formal, lo podemos hacer también por Discord. Aprovechen harto el Discord. Yo siempre estoy revisando por si tienen alguna duda. Y si ven que son muchas dudas con respecto a lo mismo, podemos hacer también un horario de consulta. ¿Ya? Así que básicamente eso. Entonces, este auxiliar, eh, como ya empezamos a ver controladores, y en particular con el Osvaldo sé que vienen controladores PEI, que es como el más estándar que van a ocupar. Ahora vamos a ver cómo hacer controladores en este caso por cancelación y un controlador PID. Van a darse cuenta que al final siempre vamos a ocupar controladores PI porque son como más útiles y más fácil de implementar que los PID, pero como al profe le gusta hacer preguntas que puedan ser de materia, entonces igual tienen que ver todos los tipos de controladores que pueden hacer. Entonces, vamos a partir con esta pregunta, en donde nos dan la planta que tiene esa forma, tiene dos polos y no tiene ceros. Y les dicen que se desea diseñar un controlador que cumpla con un requerimiento. Entonces, anotamos el primer requerimiento, que tiene que tener esa frecuencia natural, un coeficiente de amortiguamiento de 0,707, y les piden cero error de estado estacionario. Para entrada de escalón siempre tienen que ver qué entrada le piden. Eh, y esto es lo más importante de todo, que les dicen, por razones de costo, esto tiene que estar formado por dos mallas, adelanto o atraso, que ahora vamos a ver un poquito qué es eso, y en cualquiera de sus combinaciones. Ya, o sea, adelanto, atraso, atraso, adelanto, pero tienen que estar las dos, ¿ya? Y lo otro que les dicen es que tienen que tener cancelación, ya es la primera parte. Otra es la forma del controlador sabiendo que uno de los elementos de una de las mallas realiza cancelación. Y que no existe ruido de alta frecuencia, eso les recomiendo que lo vean en el apunte. Es como que alejo tanto el polo que ya no influye como sería o sea, no influye como por ejemplo la respuesta oscilatoria de su sistema, con temas de sobrepaso y eso. Hay unas tabletas que son súper buenas que están en el apunte que ustedes pueden ir viendo qué pasa si toman un polo y lo van alejando. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo porque básicamente recuerden que estas funciones, el grado del numerador no puede ser mayor al grado del denominador. Entonces tienen que tener siempre ese cuidado. Ya, entonces, y les piden acá, que lo que estamos hablando recién, se cumple bajo esa condición. O sea, que el polo esté 30 veces más allá que la frecuencia natural. Entonces, ustedes van a tener una serie de, digamos que requerimientos que tienen que cumplir, y los vamos a anotar acá. Entonces, su frecuencia natural tiene que ser 15 radianes sobre segundo. Su coeficiente de amortiguamiento tiene que ser 0,707. Tienen que tener cero error de estado estacionario, o sea, CEEE. Tienen que ser al menos una cancelación. Y por otro lado, cumplir con esta condición. Ya que le vamos a poner condición estrellita. ¿Ya? Entonces, condición estrellita. Y tienen que tener las dos mallas, ya en atraso o adelante. Entonces, esos son todos sus requerimientos. Entonces, primero que todo, hay que ver qué son mallas en atraso o adelanto, ya porque se lo están pidiendo. Entonces, básicamente una malla en atraso o adelanto, que esto tienen que acordárselo de memoria. Entonces, ustedes tienen esto acá. El adelanto o atraso siempre se hace, o sea, al menos como yo lo veo con respecto al cero. Entonces, si ustedes tienen un cero que está a la derecha, por ejemplo, y tienen un polo acá, como el cero está a la derecha del polo, esto se dice que está en adelante. Si lo quieren ver del punto de vista de un controlador, si ustedes tienen S más A, S más B, donde obviamente esto es B, sería básicamente que su A, ¿cierto?, sea menor que B, ya teniendo obviamente el cuidado que estamos hablando en términos negativos. Y para su malla en, en atraso, es básicamente el caso inverso. O sea, ustedes tienen esto mismo acá, pero ahora su cero está a la izquierda de su polo, entonces por eso se dice que está como atrasado. Entonces aquí van a tener A, aquí van a tener B, y se va a cumplir la otra desigualdad, y esto va a ser en atraso. Es súper importante igual que estudien las propiedades de ambas, porque si se dan cuenta en el primer caso, por ejemplo, tenemos de que el cero está más cerca de acá, entonces va a influir la respuesta de alguna manera, y en este otro caso tenemos
un polo que está más cerca del cero, ¿ya? O sea, más cerca de acá. Entonces, en ambos casos la respuesta va a influir de una manera u otra. Y eso es importante que también lo puedan entender, ¿ya? Entonces, esas son sus mallas, ¿ya? Tienen su malla en adelante o atrás. Yo me acuerdo que cuando di el ramo, eh, mi auxiliar en particular, el Arturo, que yo creo que varios lo conocen, decía que esto se podía vender como atrasos. Le ponía así. Entonces le ponía el cero y el X. Entonces, eso es atraso. Ya no sé por qué yo, pero siempre me acordé de eso y como que me quedé con eso el ramo en todo lo que lo di. Ya, entonces decía, ya, tiene que ir el O, el X y el otro tiene que ser el caso contrario. Ya, pero pueden verlo así o pueden verlo que esto es con respecto al cero. Ya, si el cero está a la derecha, adelante. Si el cero está a la izquierda, atrás. Ya, tiene esas dos opciones. Eso. Ya, entonces vamos a empezar a proponer la estructura de nuestro controlador. Entonces, nuestro controlador va a ser de la siguiente forma. Voy a anotar aquí la planta para tenerla siempre presente. Entonces, 3 S más 5 S menos 5. Pido disculpas antemano si mi S y mi 5 son iguales. Voy a tratar de hacer un S minúsculo. Yo creo que ahí se nota un poquito más. Ya, entonces, lo primero de todo es decir, ya, primero siempre obviamente la ganancia para cumplir con la condición de módulo. Y la primera malla, nosotros vamos a decir que es de esta manera. S más 5 es. ¿Por qué de esa manera? Uno, porque cumple con cero restas estacionarios. Entonces, tenemos la primera condición. Y lo siguiente, vamos a ponerle así. Y lo siguiente es que estamos aplicando cancelación. Estamos cancelando ese cero de la planta. Ahora, es súper, súper importante de que sean cuidadosos con qué polo van a cancelar de la planta. Porque ustedes podrían cancelar, por ejemplo, el polo que está acá. O sea, aquí le cambiarían solo un signo. Pero, si se acuerdan de en dinámicos, o bueno, en este ramo también se ve en ambos casos. Pero básicamente cuando ustedes tienen, por ejemplo, un polo, ¿cierto?, que es inestable, entonces si ustedes tienen un polo acá y ustedes lo quieren cancelar con un cero, ustedes saben que cualquier perturbación que exista puede hacer de que este cero se corra un poquito. Entonces, si esto fuese 5 por ejemplo, y su polo se corre levemente, del estilo como 4,999, eso va a producir de que, a pesar de que se corre un poquito, su sistema ya va a ser inestable porque van a tener, por decirlo, un polo que está a la derecha. ¿Ya? Entonces, cualquier perturbación, por ejemplo, si están trabajando con una máquina, cualquier torque de más o cualquier carga que le inyectan a su sistema en una línea de transmisión, puede producir de que esto se mueva un poquito y si, o por desgaste también, y eso puede hacer de que se vuelva inestable porque su lugar de la raíz se va a ir para la derecha. Entonces, ojo con qué cero, o sea, perdón, con qué polo van a cancelar. ¿Ya? Y aquí tenemos eh, un tipo de malla, ¿cierto? Donde tenemos el cero o sea, el polo acá y el cero acá, entonces es una malla en atraso, ¿ya? ¿Cierto? Atrasos. Por otro lado, tenemos que tener una malla en adelanto, pero eso sale como natural, porque ustedes tienen que tener algo así, S más A. No sabemos qué componente tiene ahí, porque ya cancelamos un polo, pero el otro tiene que cumplir con que sea 30 por 45, o sea, perdón, por 15. Porque le dice que uno de los polos al menos de su sistema tiene que estar por lo menos 30 veces con la frecuencia natural. Entonces, ahí hacemos la malla en adelanto. Entonces ya cumplimos con esto, cumplimos con esto y cumplimos con eso. Ahora, con este término de acá es que nosotros vamos a sintonizar esto de aquí. O sea, en particular vamos a sintonizar esto y después con el K vamos a sintonizar la otra parte. ¿Ya? Entonces, esa es la propuesta de controlador. Entonces, eso es lo primero. Entonces, una vez tienen eso, vamos a tener de que entonces GDS, que va a ser igual a GDP de la planta por GDC del controlador, va a ser igual a esto que está acá, o esto de particular del controlador, y la planta que la trajimos por acá. Entonces, vamos a tener la planta aquí. Entonces, ¿cierto? Como hicimos esto, esto se nos va a cancelar. Y finalmente la planta nos va a quedar como 3K S más A sobre S más 450, que ese es todo acá.
por S menos 5. S menos 5. Entonces, ahí tenemos la planta. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ver dónde queremos diseñar. Ya, el punto de diseño. Entonces, este GDS. Entonces, nosotros queremos eso, el punto de diseño. Entonces, para el punto de diseño, nosotros de nuevo tenemos que WN tiene que ser 15 radianes y el coeficiente de amortiguamiento 707. Ya, aquí no nos dan el punto directamente. La pregunta 2 sí lo da. Entonces, aquí, bueno, el Osvaldo, por ejemplo, lo hace con esta fórmula que es como menos el coeficiente por WN más menos J y todo el resto. Yo lo suelo hacer de otra forma, que es como, ustedes saben que de acá, coseno de teta es igual a ese coeficiente de amortiguamiento, que en este caso es 0,707. Entonces, si ustedes aplican acá el arcoseno, se aplican coseno a la menos 1, van a ver que su ángulo va a ser arcoseno de 0,707, y eso en particular es 45 grados. Entonces, si ustedes ven acá, como gráficamente, van a ver que su punto de diseño que está aquí, ¿cierto? Acá está su punto de diseño, va a ser esto en 45. Y si se dan cuenta, como tienen 45 grados, acá tienen como esto un cuadrado, básicamente, ¿cierto? Entonces, eso implica de que este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. Ustedes pueden ponerle aquí como X y pueden aplicar directamente Pitágoras. Y ustedes saben que WN en el lugar geométrico de la raíz se representa como el largo de este vector. Entonces, esto va a ser su WN. Entonces, básicamente tienen un triangulito, pueden aplicar Pitágoras como x cuadrado más x cuadrado igual a 15 al cuadrado. Entonces tienen 2x cuadrado, 15 cuadrado, y en resumen, esto vale 15 raíz. ¿Ya? Y eso aproximadamente es 10,6. Entonces, ahí tienen su punto de diseño, o sea, tienen X, y en ambos lados lo mismo. Entonces, básicamente, su punto de diseño, digamos, va a ser 10,6 más menos J 10,6. ¿Ya? Y eso siempre se va a cumplir, que la parte real y imaginaria son iguales cuando tienen 45 grados, que son 0,07. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el punto de diseño, vamos a dibujarlo el lugar geométrico de la raíz completa. O sea, perdón, vamos a ubicar los polos. Entonces tenemos acá menos 10,6. Acá tenemos también 10,6. Entonces tenemos un cero que está en menos 450, que voy a traer la planta acá para que la puedan ir viendo. La vamos a dejar eh, aquí. Ya tienen ese. Tienen otro en 5 acá. Esto no está pero para nada en escala por si acaso. Y tienen un cero. Ya que no la anoté, pero aquí debería haber un cero. Que me come. Ahí debería. Entonces tienen eso. Ya, y acá es súper importante porque, por ejemplo, tenemos el valor de A, el ángulo A, que si está aquí el punto de diseño, entonces ese valor de A es súper importante que analicen como dónde puede estar. Podría estar acá, por ejemplo, acá. Entonces el ángulo de apertura de A debe ser menor a 90 grados. Ahora, también ese A podría estar acá, como a la derecha del punto de diseño, y en tal caso el ángulo que abre va a ser más de 90. Entonces va a depender un poquito dónde está, ¿ya? Y eso igual es importante que lo analicen. Entonces yo en particular voy a decir, ya lo voy a colocar aquí, ¿no? Y vamos a ver matemáticamente qué nos da y vamos a determinar si está correcto o no. Entonces tienen acá su polo, ¿cierto? Su otro polo y su otro polo. Entonces en particular vamos a decir que esto vale teta 1, esta va a ser teta 2 y esta acá teta 3. Y ahí esta le vamos a poner teta A, que no, todavía no conocemos cuál es. Entonces tenemos que cumplir con la condición de ángulo. Entonces, por condición de ángulo, ustedes saben que la sumatoria de el ángulo de los polos menos la sumatoria del ángulo
de los ceros tiene que ser igual a 180. Ya para el caso, obviamente, acuérdense, eso es súper importante también. Acuérdense que este es el caso para, obviamente, un K mayor a cero. Lo que si es K menor a cero, esto tiene que ser igual a cero. 0 grados, como lo vimos en el auxiliar 2. Entonces, si anotamos los ángulos, tenemos que esto vale teta 1 más teta 2 más teta 3 menos el teta A igual a 180 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es básicamente encontrar teta 1, teta 2 y teta 3. Lo vamos a hacer aquí mismo para que se lo vayan bien. Entonces, teta 1 va a ser directamente, por si se lo imaginan, al final este triangulito que está aquí. Entonces, eso va a ser A tangente, ¿cierto? De el seno, ¿cierto? Que sería 10,6 sobre el coseno, que sería la parte de abajo, que sería 450 menos 10,6. Y si hacen eso, les da un valor aproximado de 1,383 grados. Tiene que dar un ángulo chiquitito porque está muy lejos. Para el teta 2, tienen que tener un cierto cuidado porque ustedes quieren el ángulo, obviamente, que está acá, pero, eh, pero para determinar cómo el triangulito, tienen que ocupar este que está aquí, ese de ahí. Entonces tienen que restarle 180. Entonces sería como 180 menos el ángulo que está acá. Y ese ángulo de ahí va a ser A tangente de 10,6 sobre 10,6, que esto es, perdón, esto de aquí es 1. Entonces, si reemplazan esto en la calculadora, les da que esto es 135 grados. Y ahora el teta 3, más de lo mismo, entonces tienen que ocupar el triangulito de nuevo, el triangulito que está acá, ese de ahí. Entonces, eso les va a dar 180 menos A tan de 10,6, y 10,6 en este caso se lo suma, porque hay que sumarlo porque está a la derecha, ¿sí? Y si hacen eso, les da 145,8 grados. Entonces, básicamente ahí tenemos teta 1, teta 2, teta 3, que los podemos reemplazar acá. Entonces nos va a quedar 1,383 grados más 135 grados más 145,8 grados menos teta de A igual a 180. Y eso implica de que nuestro teta de A va a ser igual a 102,18 grados. Entonces ahí determinamos teta de A. Entonces, nosotros producimos que el teta de A estaba a la izquierda, pero si se dan cuenta, el ángulo que nos dio ahora es de 102 grados, entonces eso implica que está a la derecha del punto de diseño. ¿Ya? Entonces, si no se entiende mucho, vamos a traer esto acá. Entonces, me refiero básicamente que ese A tiene que estar acá. Entonces, acá van a tener su teta de A. Y ahí es súper importante eso porque si lo ubican a la izquierda o a la derecha, les va a cambiar lo que sería el valor de A como tal, ¿cierto? Entonces, ojito con eso. Entonces, para calcular el teta de A, nosotros ya conocemos el ángulo porque lo determinamos. Entonces ese ángulo va a ser 102,08 grados. 102,18 grados. Y eso tiene que ser igual a, si se dan cuenta, podemos aplicar trigonometría. Entonces vamos a ocupar este triangulito de aquí. Entonces eso va a ser igual a 180 menos a tangente de 10,6 más 10,6 menos A. Ya para tener ese triangulito de aquí. Y eso tiene que ser igual a 102 grados. Y bueno, acá en verdad como que es jugar nomás con la ecuación. Entonces, voy a traer el resultado al tiro. Pero básicamente tiran ese 180 hacia la izquierda y después calculan la tangente. Entonces, si hacen eso, les queda que el sub A va a tener que valer 8,18. También es súper importante que cuando hagan todos estos desarrollos, ustedes consideren A tangente ya. Ese A que aparece tangente como A tan viene por algo. Y es por el hecho de que
cómo se define su tangente, tiene que ver cómo con los cuadrantes. Entonces, si no colocan esa tangente, puede que el resultado les dé mal. ¿Ya? Así que ojo con eso ahí. Entonces ya tenemos nuestro valor de A, que vale 8,18. Entonces, básicamente, estamos casi. Ahora lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, de hecho ya podemos determinar la forma del controlador que teníamos. Si se acuerdan, nuestro controlador era de la forma, esta que está acá. Entonces, si lo traemos para acá abajo, esto nos va a quedar 8,18. Entonces, estamos casi. El único problema que tenemos que determinar ahora es la condición de ganancia, o la condición de modo. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo siguiente, que ustedes ya lo saben, que el módulo tiene que cumplir que a la constante k tiene que ser que por p en s y de s, que obviamente, si hubiese un h también hay que considerarlo, pero acá aparece, eh, que del controlador, ¿cierto? Y eso ustedes lo evalúan en su punto de diseño, ya que ya lo obtuvimos antes. Entonces, básicamente esto les va a quedar como, si reemplazamos la planta y el controlador, que de hecho era la expresión que antes tuvimos, esto era S más A, que como ya lo despejamos es 8,18, y abajo nos va a quedar S, S menos 5 y S más 450, y todo eso evaluado en su punto de diseño. Si quieren hacer esto en la TI, yo les recomiendo de que cuando trabajen en la TI definan como S, bueno, hay un cosito que es así en la TI, le ponen su punto de diseño, que en este caso es 10,6 más J con 10,6, y si lo definen así, después cuando lo ponen, o sea, acá como en la ecuación pueden poner S, y como que se reemplaza automáticamente y no tienen que poner la mano. ¿Ya? Es un trucazo para hacerlo en la TI. Entonces, si reemplazan eso, les va a dar que su K va a ser igual a 300 3.810,7. Entonces ya finalmente tienen que su controlador va a ser de esta manera, ¿cierto? Y esto va a ser 30810,7. Y ahí terminaron. Entonces ahí formaron su controlador. Entonces es súper metódico esto de los controladores. Siempre tienen que seguir bien lo que le están pidiendo requerimiento. Eso es como lo más importante cuando ustedes trabajan con controladores. ¿Ya? Por si acaso, esta condición de K, que en verdad yo siempre lo hice así también cuando di el ramo, es que esa distancia como K ustedes lo pueden calcular de esa manera, como lo hice recién, y algunas veces es más útil calcularlo así como la pitatoria de las distancias de los polos con la pitatoria de la distancia de los ceros. Entonces, ustedes tendrían que, mediante Pitágoras, sacar, por ejemplo, esta distancia, esa distancia, esa distancia, esa distancia, y los polos en el numerador los multiplican y en el denominador, o sea, sí, y en el denominador ustedes colocan los ceros y lo multiplican. Y ahí pueden sacar el K de otra forma. Porque a veces, como digo, es muy útil sacarlos de esa manera o de esa otra forma como lo hicimos acá. Porque hay en ocasiones que no les pasa los suficientes datos, pero sí pueden geométricamente tener datos en base a esto. Ya, así que ojo con eso también. Siempre tienen que tener las dos formas presentes. Entonces, esa sería la primera pregunta. Ahí tienen su controlador. Lo otro que también es importante, que cuando ustedes entreguen esto en el control, no olviden mencionar que su controlador evidentemente tiene un S más 5, porque uno dice, ah, se cancela. Sí, se cancela la planta cuando uno multiplica ambos términos, pero sigue estando en el controlador. Entonces, también, ojo con eso. Para la parte 2 nos dicen, eh, calcule la ganancia mínima del controlador para que el sistema se mantenga estable. Ya, entonces, esto es un poquito lo de Ruth Horowitz. Entonces, para hacer eso, vamos a aplicar como también lo vieron, como lo vimos en un auxiliar 2. Entonces, vamos a ver aquí, mejor pongamos estabilidad. Entonces, tenemos que ver para qué esto se hace inestable. Entonces, ustedes saben que esto es GDS por HDS y esto tiene que ser igual a cero. Y ahora reemplazamos, ¿cierto? Sabiendo que el GDS es el de la planta por el del controlador. Y esto nos va a quedar, por tanto,
uno más, eh, voy a reemplazarlo todo de uno. 3K S más 8,18, esto S menos 5 y S más 450. Tenemos eso. Lo importante, obviamente, es que ahora el K no tiene un valor fijo, porque el K vamos a ver para qué K es inestable. Entonces, también es un error si ustedes a ese K le asignan un valor, ¿ya? Y lo vuelven a multiplicar por K. Eso estaría mal. Otro detalle. Ya, entonces, si trabajan esto de manera polinómica, entonces esto les va a quedar como. eh, lo voy a desarrollar al tiro, pero básicamente tiran ese término hacia acá, ¿cierto? Lo voy a escribir de forma un poquito más general para que se vea mejor. Entonces, S menos 5 más 3K por S más 8,18. Y si desarrollan esto, les queda S a la 3 más esto y está acá. Entonces llegan a eso. Entonces, la gracia de acá que ya pueden tener como sus coeficientes, que va a ir como en la tablita. Entonces lo que hacemos ahora es, hagamos la tablita. Yo la voy a echar acá al lado. Se puede ver todo momento el polinomio. Entonces ustedes van a tener S a la 3, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. Y yo lo que les decía que una forma como de aprenderse esto, que me lo aprendí yo, que es como que van así, así, así y así. Y acá van así, después arriba y para abajo. Entonces, ¿qué significa eso? De que acá habría un uno, después iría para abajo, que sería 445, después sube 3K menos 2250 y baja, que sería 4,54K. Pueden aprendérselo así o pues, pueden aprendérselo como matemáticamente más teórico. Pero así encuentro que es más fácil. Entonces tiene su constante alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2. Entonces esto lo voy a hacer un poquito en detalle por si no se acuerdan o como que no lo vieron en el auxiliar pasado, o sea, el auxiliar 2 perdón, que no alcanzamos a verlo. Entonces, alfa uno, yo lo que hago es como separan como en su pivote que le digo yo, multiplican esto con esto, restan después el siguiente, que sería como esto con esto, y lo dividen en su pivote. ¿Qué significa eso? Que esto les va a quedar como 445 por 3K menos 2250 menos 24,54K y lo dividen como en su, digamos, pivote. Para alfa 2 por ejemplo, eh, bueno, si reemplazan esto les queda 2,94K menos 2250. Para alfa 2 esto les va a quedar cero. Igual lo pueden ver como directo porque se vuelven a parar en su pivote, pero multiplican esto por el de acá, que esto es cero. Siempre los términos que vayan hacia la derecha y que continúen son cero. Y hacen lo mismo este con este, que también es cero. Entonces todo eso de ahí les queda cero. Entonces su alfa al final va a ser también cero. Y esto va a ser cero. Para alfa 3 o para beta 3 o sea, perdón, beta uno perdón, esto les va a quedar, o sea, su pivote ahora va a ser alfa uno. Entonces este es como su nuevo pivote y hacen esta multiplicación. Entonces como alfa 2 es cero, se les va a quedar como también súper directo, les queda como alfa uno por 24,54K menos alfa 2 por 4,45 sobre alfa uno que es su pivote. Entonces, esto vale cero. Este término se les cancela con este y su beta uno les queda 24,54K. Y su beta 2 también va a ser cero.
Lo mismo que pasa con el alfa, ya porque multiplican con los términos de acá que son cero, cero. Entonces, tenemos alfa uno y beta uno que son los que nos importan. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? De que esto sea mayor a cero, que ya se da. O sea, no tiene que haber cambio de signo. Entonces, eso implicaba, ¿cierto? O sea, básicamente eso, que no haya cambio de signo en toda esa columna. Entonces, esto ya lo cumple. Entonces, alfa uno para estabilidad, porque tu sistema sea estable, como no tiene que haber un cambio de signo, significa que alfa uno tiene que ser mayor a cero y beta uno tiene que ser mayor a cero. Entonces, si tomamos las expresiones de acá, eso implica, o sea, para alfa uno se tiene que dar que 2,94K menos 2250 tiene que ser mayor a cero. Eso implica que su K tiene que ser mayor a 765,3. Y por otro lado, para eh, beta uno tiene que cumplirse que 24,54K tiene que ser mayor a cero, que es equivalente a decir que K tiene que ser mayor a cero. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones en simultáneo. Esta ya la sabíamos porque planteamos el sistema con que K tenía que ser mayor a cero. Entonces, para K, entonces, esto implica que para su K mayor a 765,3, el sistema va a ser estable. Y ojo que ustedes están ocupando el mayor estricto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se ocupa el mayor estricto? Porque te dicen, esto es mi sistema estable, pero el caso crítico, digamos, como el K crítico, va a ser cuando este valga justamente 765,3. Entonces, ese es su K crítico, ¿ya? Entonces, un K menor a eso va a producir que su sistema sea inestable, básicamente. Y ahí terminaron la pregunta 2. Y para la parte 3 les preguntan por obtener el sobrepaso y el tiempo de establecimiento del 2%. Entonces, esa fórmula también tienen que sabérsela, porque hay un tiempo de establecimiento del 2% y hay otro que, si no me equivoco, era del 5%, pero básicamente el de 2% viene dado con un 4 por esto de aquí, coeficiente de amortiguamiento por WN. Entonces, eso ya lo determinamos antes, ¿cierto? O sea, de hecho es por enunciado, y esto les da 0,377. Entonces, sus sistemas tienen un tiempo de establecimiento del 2% a 0,3 segundos aproximadamente. Y para el sobrepaso, porcentaje de sobrepaso que tiene su sistema, recuerden que esto es 100 por la exponencial de menos el coeficiente de amortiguamiento por WN sobre la raíz de uno menos esto al cuadrado. Y si reemplazan eso, esto lo conocen, esto le da en porcentaje que es aproximadamente un 4,325%. O sea, tiene un sobrepaso muy, muy pequeño. ¿Ya? Y ahí tendrían la pregunta uno listo. Entonces, de nuevo, lo importante de hacer malla por cancelación es tener cuidado básicamente con qué polo están cancelando, ¿ya? Y siempre en general, de repente, cuando tienen como incógnitas, por ejemplo, si no les piden en particular un PID o cancelación o algo así, ustedes siempre pueden cancelar un polo. Y eso tiene ventaja, porque a lo que vamos a ver a continuación es que si ustedes les piden algo como de ese estilo, o sea, les dicen ya, este es tu controlador, y dicen ya, pero tengo dos variables de libertad, o sea, tengo A y B como libres, pero si yo puedo cancelar con A, por ejemplo, si no les dicen ninguna limitación, por ejemplo, puedo cancelar un cero de la planta, entonces me queda solo una variable libre para controlar que sería B. Y es mucho más fácil hacer su sistema, en vez de tener dos variables dando vueltas, ¿ya? Así que cancelación es útil de repente cuando tienen esos casos, cuando tienen como dos variables incógnitas, entonces dicen ya cancelo un cero o un polo de la planta y me quedo con una variable libre. Y eso es más fácil de trabajar, como lo que hicimos recién, ¿ya? Así que vamos a pasar a la pregunta 2. Ya, entonces para la pregunta 2 es básicamente como un esquema muy similar a lo que hicimos recién, pero con diferencias de que ahora no podemos hacer cancelación. Entonces tenemos el siguiente diagrama, donde básicamente tenemos el controlador, ¿cierto? Acá, que es el que vamos a hacer. Tenemos una planta que tiene polos complejos,
¿no? Si se dan cuenta, la menos J más J. Y nos dice, diseña un controlador PID propio e implementable. Ya, es súper importante que sea propio, ¿cierto? Para que el numerador, o sea, no tengamos problemas con los grados de la... O sea, básicamente que no tengamos más grados en el numerador que en el denominador. Por eso que sea propio. Utilizando los criterios de módulo de ángulo en el lugar de la raíz que cumple la siguiente especificación. Entonces, al igual que antes, tenemos una serie de especificaciones que uno de los polos esté ubicado en eh, menos 0,8, cero error estado estacionario, y dice que el diseño debe ubicar polos complejos que se encuentren en los puntos de acá. O sea, ahora no nos dan el WN ni eh, el coeficiente de amortiguamiento, sino que directamente nos dan el punto. Y lo más importante de todo, que por eso traje esta pregunta, para que vean el método de la bisectriz. Entonces nos dice, el resto del elemento del PID debe estar ubicado de tal forma de minimizar la separación entre el cero y el polo restante, o sea, mediante el método de la bisectriz, y eso se hace para mejorar un poquito la respuesta, básicamente. Ya, o sea, no quiero tener un polo muy lejos ni un cero muy cerca. eh, entonces, la mejor manera como de optimizar esto para mejorar respuesta y rendimiento es que cumplan este método de la bisectriz, que vamos a ver en qué consiste. Ya, y eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, proponer el controlador. Entonces, lo primero, vamos a decir que nuestro controlador, bajo todos los supuestos que pusimos, tiene que ser igual a K, ¿cierto? Y lo importante es que nos dicen que uno de los polos tiene que estar ubicado acá, en 0,8. Y tiene que tener cero error estacionario. Entonces, y por otro lado, podríamos tener esto, vamos a ponerle B, y decir, ahí está mi PID. Ahora voy a andar al tiro mejor en detalle de qué es un PID con respecto al PID. Ustedes vieron con el Osvaldo de que un controlador PI como tal, que de nuevo el que más van a ocupar, de hecho, es de esta manera. Entonces al final tienen una parte, ¿cierto?, que es para hacer error de estado estacionario y una parte con la que sintonizan, que es lo de ahí acá arriba, la sintoniza. Y una ganancia. El tema es que si se dan cuenta, ustedes acá sintonizan y todo con polos, o sea, con cero en este caso, pero solo en la parte del eje real. Ustedes pueden poner acá su cero o su polo, porque esto igual podría ser al revés, pero solo lo hacen en el eje real. La gracia, digamos, que del PI es que es de esta forma, o sea, perdón, del PID, y es que ustedes ahora pueden hacer este mismo análisis de estabilidad y todo eso, pero con no solamente los polos y ceros para sintonizar en el eje real, sino que sus polos o ceros, de nuevo, esto mismo puede estar abajo, están en cualquier punto del eje real. Entonces, en vez de sintonizar, no sé, y decir, aquí está mi A, yo puedo decir ahora, tengo mi A acá, o sea, acá, ¿cierto? Acá, tengo dos polos complejos conjugados y puedo hacer el mismo diseño, pero sintonizando con polos en todo el eje imaginario. O sea, su parte real, su parte imaginaria. Entonces puedo poner ahora los polos donde yo quiera. No estoy limitado a que estén solo en la parte real. Ya eso tiene que ver con que ahora también adicionamos como una parte derivativa, de ahí el término de P y D, y también nos sirve para mejorar la respuesta en algunos sentidos. Pero básicamente eso. Lo cual es el problema del PID es que cuando ustedes lo implementan, tienen que tener cuidado, obviamente, de que ahora el grado tiene que ser como, hay que tener cuidado con el grado, porque ahora como está, no es implementable porque su grado de arriba es mayor que el de abajo, del numerador, con respecto al denominador. Entonces ustedes tienen que agregarle aquí un polo extra, cosa de que el numerador y el denominador tengan al menos el mismo grado. Por eso es que tiene esta forma. Entonces, cumplimos de nuevo esta condición, y esto sería nuestro como PID implementado. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ahora B y C eh, pueden estar en cualquier lado. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ocupar el método de la bisectriz. Entonces, vamos a partir eh, ubicándonos en el espacio. Entonces, nosotros creemos básicamente de que nuestro punto de diseño, que está en -1, eh, -1 y raíz de 3, j raíz de 3, va a estar acá. Este va a ser nuestro punto de diseño donde nosotros queremos llegar. Y ojo, que este punto puede ser tanto raíz de 3 como menos raíz de 3. El análisis es básicamente el mismo. Entonces, si ubicamos, tenemos un cero acá, que sería el de aquí,
Tenemos un polo acá en 0,8. Acá tenemos un polo acá en 0,8. Y tenemos un BS que no los voy a anotar todavía, pero aquí me faltó un detalle. Recordemos que GDS es igual a S por el G de la planta. Entonces, esto de acá me faltó multiplicarlo por la planta para poner todos los polos. Entonces, la planta, como vimos arribita, es 1/S² más 1. Que si se dan cuenta, los polos de esto sería como polo 1 igual a menos J y el polo 2 sería igual a J. ¿Ya? Entonces, si nos ubicamos acá, tiene que estar un poquito más bajito del raíz de 3. Entonces tendrían un polo acá, por decirlo, y tendrían otro polo acá. ¿Ya? Menos J y J. Entonces, -1 y 1. Ese es el esquema. Entonces, tiramos a nuestro punto de diseño, ¿cierto? Acá, acá y este de acá. Y de nuevo, súper importante que no lo olviden, que lo he mencionado desde que partimos con los auxiliares, que ustedes miden con respecto a este ángulo de aquí. ¿Ya? Entonces, este vamos a decir que va a ser θ1, este de acá vamos a decir que va a ser θ2, y este de aquí vamos a decir que es θ3, y este de aquí, θ4. Entonces, aquí procedemos exactamente igual como lo hicimos antes. Entonces, nosotros decimos que por condición de ángulo, se va a tener que cumplir que em, la sumatoria del ángulo de los polos menos la sumatoria del ángulo de los ceros es igual a 180 grados. Entonces, sería básicamente θ1 más θ2 más θ3 menos θ4 igual a 180 grados. Y de aquí no vamos a perder tanto tiempo, pero vamos a despejar. θ1 va a ser, como queremos de nuevo, trabajar con este triangulito acá, ¿cierto? Entonces eso va a implicar que esto va a ser 180 menos el arco tangente de el seno, ¿cierto? Que va a ser raíz de 3 menos 1, que estamos considerando, ¿cierto? Este trocito nomás, sobre, eh, sobre 1, ¿cierto? Que es la parte del coseno, y eso les da 143,79 grados. Teta 2, lo mismo, 180 menos a tangente de raíz de 3 sobre 1, que eso les va a dar 120 grados. Teta 3, más de lo mismo, pero ahora tienen que sumarle el 1, un triangulito más grande, sobre 1. Eso les va a dar 110,10 grados. Y por último, el del polo, es decir, θ4, va a ser 180 menos la tangente de raíz de 3 por 1 menos 0,8. De aquí, si no lo venden, es este triangulito. Y eso les da 96,59 grados. Entonces, ahí tienen lo que sería todos sus ángulos. Y ahora, para ver el tema de la bisectriz que estábamos hablando, te hacen lo siguiente. Entonces tenemos θ1 más θ2 más θ3 menos θ4, y nosotros acá vamos a agregar un término que se llama de compensación. Que ese término de compensación es como el ángulo que considera el tema de la bisectriz. O sea, y con el tema de la bisectriz hablo el tema de que considera tanto a θb y θc, que después vamos a ver cómo se relaciona uno y otro. Pero ese ángulo de compensación está directamente relacionado con eso, en donde vamos a ubicar base. Y ese ángulo de compensación es súper, súper importante que siempre lo consideren como resta, ya porque está como, lo dice su nombre, como haciendo una compensación. Entonces se le pone una red, ¿ya? Y ese, de nuevo, ese ángulo es el que nos da la información de dónde vamos a poner θ b y θc. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos todos los términos, nos va a dar que ese delta θ
va a ser 97,3 grados. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahora que tenemos eso, vamos a poder aplicar lo que sería el método de la bisectriz. ¿Ya? ¿Cómo se aplica ese método? Básicamente, de la siguiente manera. De nuevo, este método se hace para minimizar lo que sería la distancia entre polo y cero y al fin de mejorar la respuesta. Entonces, nuestro punto de diseño está acá. ¿Cierto? Que esto va a ser raíz de 3, eh, raíz de 3, 1. Bueno, raíz de 3 no. No se sobreentiende que estamos en la imaginaria. Entonces, ustedes, para hacer método de la bisectriz, trazan desde el centro a esta línea y luego una horizontal. Entonces, tienen eso. Ese es como, digamos, el paso uno. Esto en verdad es como para que entiendan. Después ya no es necesario que lo hagan como paso a paso. Luego trazan la bisectriz con respecto a, a esas dos líneas. Entonces, digamos que la bisectriz va a estar por aquí más o menos. O sea, que estos ángulos son iguales. Entonces, ya vamos a decir que ahí está la bisectriz. Se da ahí. Y el paso 3 es que, de nuevo, para optimizar esta distancia, ustedes, a partir de esa bisectriz, tiran una línea hacia acá, tiran otra línea hacia acá, y esta apertura de acá va a ser el ángulo que calcularon antes, ya, teta medios, delta teta medios. Se abre a la misma altura a la izquierda y a la derecha. Entonces, eso permite minimizar la distancia y que cumplan como las condiciones que queremos. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, ustedes van a tener acá un punto C, un punto B, y van a tener un ángulo teta C y un ángulo teta B que están asociados a su polo y cero, y van a tener otro ángulo acá phi, ¿ya? Está por aquí phi, que va a ser un ángulo que lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema, básicamente. Entonces, ahora la pregunta es como ya, tengo esto de acá, ya, pero ¿cómo determino C y B? Entonces, esto no lo voy a demostrar, pero de nuevo está como en la punta del profe y ustedes lo pueden demostrar y voy a aprovechar el hecho de que esto es una bisectriz. Entonces, como que este ángulo es el mismo que este, ¿cierto? Y aquí pueden decir que esto, eh, pueden relacionar esto, ¿cierto? Con esto de aquí y lo relacionan con eso y eso. Y pueden jugar y demostrarlo, ¿ya? No voy a perder tanto tiempo en eso, pero debiesen llegar. Yo lo hice en su momento y lo recomiendo como buen ejercicio. Llegan aquí, esto va a ser 90 menos phi medio, 90 menos phi medio, menos delta teta medio, y teta de b va a ser 90 más phi medio, menos delta teta medio. ¿Ya? Entonces ahí obtienen teta c y teta b. Y es súper fácil obtenerlo porque ya conocemos casi todo. El phi, este de aquí, nosotros lo obtuvimos antes y nos había dado 120. eh, o sea, perdón, nos había dado 60, que era lo que habíamos calculado antes. De hecho, lo habíamos calculado porque este es el cero. Entonces, esto nos va a quedar 90 menos 60 grados sobre 2 menos, este también lo calculamos, dijimos que era 97,3 medios, y eso nos da un ángulo de 11,35 grados. Y por otro lado, para este, es más de lo mismo, en este caso sumamos, y esto nos va a dar 108,65 grados. ¿Ya? Y también es súper importante de que yo aquí como que me definí arbitrariamente dónde está B y C, o sea, como que dije, aquí está B, aquí está C, pero yo todavía no sabía si estaban ubicados a la izquierda del punto de diseño o a la derecha. Ahora, si se dan cuenta, notamos que el B tiene que estar a la derecha del punto de diseño porque el ángulo es mayor a cero, y teta C, como el ángulo, o sea, perdón, mayor a 90, y como teta C es menor a 90, tiene que estar a la izquierda. Ya, entonces, este dibujito de acá que se mueve hay que corregirlo. Eh, entonces, esto nos queda aquí. Por si acaso de repente me enredo con las palabras,
que me sale un poco la dislexia, tanto como polo y cero, así que si en algún momento ven algo que dije raro, puede que lo haya dicho mal. Ya, entonces eso nos dice básicamente de que el P, por decirlo, debe estar acá, ¿listo? Para que esto al abrirlo sea teta B, y eso de ahí tiene que estar ahí para que eso sea teta C. ¿Ya? Entonces digamos que como aquí está la bisectriz y todo, podría estar la bisectriz. Entonces ahí tenemos esos dos puntos. Entonces ahora teta B efectivamente esto va a ser 108 grados y esta acá va a ser 11 grados. Entonces está bien, están bien ubicados. Entonces, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de teta B y de teta C. Y eso de nuevo es como súper directo. Entonces, para obtener teta B y teta C, te dice, teta B va a tener que ser igual a eh, 208,65 grados, que corresponden a este triangulito de acá. Entonces eso va a ser 180 menos tangente de raíz de 3 de 1 menos b, ¿cierto? Que sería 1 menos b para tener este trocito de triángulo. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente una ecuación y eso implica de que su b, se lo pueden meter a la TI, les da 0,42. Y luego para c, más de lo mismo, en este caso van a tener 11,35 grados, va a ser igual a tangente de raíz de 3, pero en este caso c menos 1, porque este lado es mayor, ¿cierto? Entonces c menos 1. Por eso es importante ver dónde está la ubicación de los A y B. Y si hacen eso, les da 9,63 grados. O sea, perdón, 9,63. Ya, porque esto es una ubicación. Ya, y ahí terminaron de ubicar B y C. Entonces, lo ubicaron mediante el método de la disciplina. Entonces, resumidas cuentas, recapitulación de todo esto, básicamente, encuentran su sistema general, o sea, ubican sus polos, sus ceros, luego calculan este término que se llama compensación, que es súper importante que lo resten, que lo vamos a ocupar ese término. Luego acá trazan la bisectriz y tienen que ocupar esta formulita, como teta C y teta B, que lo pueden demostrar nuevamente. Pero esta formulita, de nuevo, es válido cuando el C está a la izquierda, po. Cuando el C está a la izquierda, eso se resta. Y cuando el B está a la derecha, esto se suma. Siempre es así. Pero me refiero a que si ustedes ponen acá B y acá C, evidentemente acá tienen que cambiar los signos, ¿ya? Para que no haya errores. Y ojo con eso. Entonces se ubican, calculan y después, ya que tienen los ángulos, pueden directamente calcular con la formulita y obtienen el valor de B y C directamente. ¿Ya? Y prácticamente ahora estamos listos porque nuestro controlador que estábamos buscando es de la forma, esto de acá. Entonces tenemos esto acá, dijimos que esto era acá, B dijimos que era 0,42 y C dijimos que era 9,63. Entonces estamos listos. Y lo único que nos falta es determinar el K. ¿Ya? Pero la ganancia, de nuevo, como nosotros sabemos que vamos a tenerla como el módulo GC, ¿cierto? Por G de la planta. Y eso en el punto de diseño, que el punto de diseño era 1 más menos j raíz de 3. Entonces, si calculan eso, les da un valor de 19,93. ¿Ya? Y ahí obtendrían el valor de la ganancia, por lo que finalmente el controlador será, perdón, PID, SDS de 9,93. Cumplimos con la primera condición, que tiene que ser 0,8, 0 resto estacionario, y mediante el método de la bisectriz llegamos a que esto tenía que ser sus valores. ¿Ya? Esa es la primera parte, que es como al final lo más difícil. Para la parte 2 nos piden como dice, ya.
¿cuáles son el tiempo de establecimiento y sobrepaso que cumplen los polos de lazo cerrado? Entonces, para hacer eso, vamos a ocupar el tiempo de 2%, ¿cierto? Que ocupamos antes, que nos dice que esto es 4 por el coeficiente de momento, por WN, y por otro lado, tenemos que el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Que dijimos que era 100 por E menos esto N, 1 menos esto al cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Ya, y aquí tenemos eh, como dos formas para hacer esto. Una que es como más geométrica. Voy a hacer las dos formas porque en verdad sale corto. Por si se olvidan una, se pueden acordar de la otra. Ustedes saben que su punto de diseño es raíz de 3. Esto es 1. Tienen su ángulo ahí. Entonces, pueden sacar esto con trigonometría. Entonces, esto les va a quedar. Entonces, queremos el WN, ¿cierto? Que sería esto de acá, que sería al final la hipotenusa de nuestro triangulito, que está ahí. Entonces, básicamente aquí tenemos raíz de 3, tenemos 1, entonces esto va a quedar raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Más 1 al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, eso implica que h es igual a 2. Ya tenemos aquí entonces que esto vale 2. Entonces, ahí tenemos que nuestro WN tiene que ser igual a 2 radianes por segundo. Y para el coeficiente de amortiguamiento, entonces tenemos que el coseno de teta tiene que ser igual a 1 medio, ¿cierto? Y entonces el teta, si aplicamos el coseno, al coseno de 1 medio, eso es 60 grados, ¿ya? Y que de hecho el coseno o sea, ahí obtienen el ángulo, pero nosotros sabemos que el coeficiente de amortiguamiento es el coseno del ángulo. De hecho, más directo, y ahí tienen que esto vale 0,5. Entonces ahí obtienen que WN tiene que ser igual a 2 y que su coeficiente tiene que ser 0,5. ¿Ya? Ahí lo pueden saber como de manera geométrica. Lo otro que pueden hacer es que como nosotros estamos considerando que estos son polos, es un sistema de segundo orden ideal, entonces, como es un sistema de segundo orden ideal, este debe cumplir lo siguiente. Sus polos deben tener esta forma. ¿Ya? Esta es como lo que hice recién en la forma 1 geométrica, que según yo es más rápida, pero si no, pueden hacer esta. Entonces, los polos tienen que cumplir necesariamente esa condición. Entonces, si nosotros colocamos los polos, o sea, tiene que cumplir con esa forma, perdón, con esa forma de expresión. Entonces, si nosotros decimos que nuestros polos son de esta manera, tienen que cumplir con esa estructura, porque son segundo orden ideal. Si resuelven eso, esto les queda más 2s más 4. Entonces, para que estos sean iguales, se tiene que cumplir que necesariamente WN al cuadrado tiene que ser igual a 4. Lo que implica que esto WN vale 2. Y tiene que cumplir que 2 por WN tiene que ser igual a 2 también. Y eso implica de que aquí tiene que ser igual a 1 medio. Ya, entonces ahí lo pueden sacar como súper directo, eh, y llegar de las dos formas. Entonces llegan de esa o pueden hacerlo geométricamente. Ahí ustedes escogen cualquiera. Entonces, una vez que obtenemos esos valores, ahora ya podemos calcular esto de acá, que es lo que nos pedían. Entonces, esto de acá, básicamente esto nos va a quedar 4 por 0,5 por 2. Esto nos va a quedar 100 por E menos 0,5 pi. Aquí me equivoqué. 1 menos 0,5 al cuadrado. Esto les queda 16,30%. Y esto aquí les queda 4 segundos. Entonces es un sistema igual no tan rápido, pero básicamente tiene su tiempo de establecimiento y su sobrepaso.
Ya, y ahí tendría la pregunta 2. Para la parte 3 les piden, si ven el enunciado, les dicen como, eh, a ver, dice, ya, existen más polos de lazo cerrado y de ser así, cuantos más son y propongo una metodología de ecuaciones que permitan obtener. Ya. Esta pregunta apunta al hecho de que nosotros siempre estamos como considerando como sistemas ideales. A ver, para que se entienda. Nosotros siempre que estamos trabajando con esto, como toda la teoría, si ustedes se dan cuenta, se solventa en el hecho de que ya, yo quiero un punto de diseño acá y todo eso, pero son sistemas de segundo orden ideales. Entonces, hay como un cierto problema ahí, porque si yo estoy considerando un sistema de segundo orden que tiene dos polos, pero yo en verdad tú puedo tener infinitos polos. Yo puedo tener cuatro, cinco, seis polos, y ustedes se han dado cuenta cuando hacen su LGR que tienen un polo acá, otro polo, tienen un puente acá, otro cero, pero siempre analizamos dos polos simplemente. Entonces la pregunta apunta como, ¿qué pasa con los otros polos? ¿Dónde están ubicados? Porque podría ser el caso que yo me ponga a analizar mi sistema, como, ya voy a analizar mi sistema como quiero mi punto de diseño acá, polos conjugados, pero yo no estoy analizando el resto de polos. Podría pasar de que mi polo se estuviese acá, por ejemplo, que igual el director cuando hacen el LGR, pero también podría pasar de que al hacer esto, quizás no estoy viendo la influencia, por ejemplo, de este polo que está aquí con respecto a la respuesta, porque no lo estoy considerando, estoy analizando dos polos simplemente, o este cero. Entonces, podrían haber más respuestas que yo no estoy teniendo en consideración, solo por el hecho de que mi sistema es de segundo orden idealizado. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener eso presente. Entonces, el sistema, si bien nosotros encontramos dos puntos de diseño, que fue para lo que lo hicimos, o sea, diseñamos para este punto y el conjugado de ese punto, hay otros dos puntos que están como perdidos por ahí, ¿ya? Y la pregunta nos pide cómo encontrar esos puntos. Entonces, para usted encontrar el resto de los polos, básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Retomamos nuestra condición de toda la vida, esa es la de manera más general, todo acá. Entonces ustedes dicen ya, esto tiene que ser el de la planta por el controlador, esto vale uno. Entonces la planta que encontramos delante va a ser del estilo S más 0,8, S más 0,42, S por S más 9,63, por uno sobre S cuadrado más 1, igual a 0. ¿Ya? Entonces, si resuelven eso, o sea, si lo dejan expresado como cuando aplicamos la estabilidad, esto nos queda 9,63, S a la 3, más 20,93, S cuadrado, más 33,94, S más 9,69 igual a 0. Entonces aquí ya reemplazamos como nuestro sistema sintonizado en ese punto, porque básicamente ya incluso consideramos la ganancia. Entonces sintonizamos el punto de interés y vemos qué pasa con el resto de polos. Si ustedes resuelven este sistema, o sea, si lo meten a la API, les va a quedar S1 igual a menos uno más J raíz de 3, S2 igual a menos uno menos J raíz de 3, S3 igual a menos 0,225 y S4 menos 6,8857. Entonces, estos polos fue lo que nosotros estudiamos, que si se dan cuenta resolvemos la ecuación bien, porque nos dieron dónde deben estar ubicados, pero nosotros no tuvimos en cuenta para nada la ubicación del resto de polos. De hecho, acá tenemos un polo que está como muy cerca del cero, que podría dar problemas, podrían tener sobrepaso y todo esto, ¿cierto? Y bueno, tenemos por aquí que en verdad no afecta tanto. Pero igual podría afectar a la respuesta si está cerca de un cero, ¿cierto? Podría mover un poquito el LGR. Entonces siempre hay que tener presente de que si bien nosotros sintonizamos para dos polos ideales, hay resto de polos que también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y lo pueden despejar de esta ecuación de aquí, ¿ya? A eso apunta la pregunta, básicamente. Para la parte 4 vamos a volver a ver si existe algún K que esto se haga inestable. Entonces, lo vimos recién, así que tampoco voy a perder tanto tiempo en explicar de dónde sale esto. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora, eh, o sea, básicamente tenemos que reemplazar esto de acá. Voy a poner aquí como K inestable. Entonces, si ustedes toman acá, como ahora nosotros estamos sintonizando de manera súper general, ¿qué quiere decir eso? De que ahora la ganancia le ponemos un K.
porque ahora es general, ¿cierto? Queremos ver el criterio de Roth-Horowitz, que esto de nuevo ustedes lo pueden hacer directamente, geométricamente, pues pueden sacar las distancias, pero al final igual es harta pega. En verdad pueden hacerlo como prefieran ustedes. Recuerden que van a tener TEI, así que eh, eso igual solucionar. Ya, entonces esto les queda esto de aquí, a cero. Entonces tienen eso, ya. Entonces, esto acá y esto acá. Esto es un capa. Entonces van a tener como, ya denotamos esto como alfa 4, esto como alfa 3, son las constantes, ¿cierto? Alfa uno y alfa 0. Entonces vamos a nuestra tablita, ¿cierto? La misma que hemos hecho todo el rato. Y esto nos va a quedar como esa es la 4, esa es la 3, esa es la 2, esa es la uno, esa es la cero. Y yo de nuevo les dije, pues entonces hacen como el recorrido, ¿cierto? Que es más fácil para ir ubicándose. Entonces así como una suerte de serpiente. Entonces parten acá, pues bajan, 9,63, luego suben de nuevo, cama uno, luego vuelven a bajar y luego vuelven a subir. ¿Ya? Y el resto acá es cero. Entonces ustedes quieren determinar entonces beta uno, beta 2. Esto va a ser cero, voy a poner al tiro que es cero porque si hacen el cálculo les va a dar cero. Y esto va a ser de uno y esto también cero. Ya aquí no es necesario poner Z2 porque si se dan cuenta, cuando hagan esta multiplicación cruzada les queda cero. Entonces, para ahorrarme espacio, ¿no? No vale cero. Entonces les queda eso que está acá. Entonces, vamos a calcular, como lo hemos hecho todo el rato. Entonces, partimos con beta uno. Entonces, para beta uno, ¿cierto? Nuestro pivote, multiplicamos esto por esto, menos esto después por esto. Ya. Voy a marcar solo como el pivote. Entonces, esto les queda 9,73 K más 1 menos 1,22K más 9,63 sobre el pivote. Y eso les queda, se les cancela si se dan cuenta este con este. Entonces, esto les queda 0,87K. Luego, para beta 2 más de lo mismo. O sea, si siguen parando acá, pero ahora con respecto a este y con respecto a este, entonces aquí les va a quedar cero y se les va a cancelar su pivote. Al final esto les va a quedar simplemente 0,336K. Ya lo voy a anotar todo por si acaso, por si alguien se pierde, ¿cierto? Menos uno por cero partido por su pivote. Entonces se les va eso, y les queda 0,336K. Ya, luego pase uno, su pivote ahora es beta uno. Entonces esto ya lo voy a anotar directamente porque la metodología es la misma. Solo que ahora su pivote es este, entonces este por este y este por este. Entonces Z1 es 1,25K más 5,91 y C2 va a ser 0, perdón, D1 0,336K. Ahí lo tienen. Ya tenemos beta uno, beta 2, C1, D1. En particular nos interesa que esto sea mayor que cero, entonces el beta 2 como que da lo mismo. Entonces para que esto sea estable tiene que no existir cambio de signo, entonces beta uno, C1, D1 tiene que ser mayor a cero. Eso implica de que su beta uno, o sea, si unimos todas las condiciones, tiene que cumplir esta parte, tiene que cumplir eso, tiene que cumplir eso, y por último 0,336K tiene que ser mayor a cero. Entonces de acá directo tienen que K va a ser mayor a cero, acá también tienen que K va a ser mayor a cero,
y acá el K tiene que ser mayor a menos 4,69. Entonces, si se dan cuenta, como K sí o sí tiene que ser mayor a cero, porque así nos definimos en un inicio, ¿cierto? Porque la condición de módulo y todo eso lo aplicamos para cuando K tenía que ser mayor a cero. Entonces, ya esto de por sí lo cumple, esto de por sí ya lo cumple, y esto de acá siempre lo va a cumplir, porque siempre tiene que ser mayor a cero. Entonces, pongámosle como K cumple, no, en verdad es como, dado que no existe cambio de signo, luego el sistema es siempre estable. ¿Ya? Entonces, pueden concluir que su sistema siempre va a ser estable independiente del valor de K que ustedes le coloquen. ¿Ya? Y eso. Y para la última pregunta, para las 5 eh, nos preguntan cómo ya, explique ventajas y desventajas de cada controlador creado para la placa. O sea, con respecto a la pregunta anterior. Entonces, en resumidas cuentas, era lo que les dije antes, como que el PID, si bien es útil porque ustedes pueden sintonizar como su polo o cero, como en cualquier lugar, y pueden cancelar, ¿cierto? Pueden cancelar un polo de alguna planta que está ubicado en una parte imaginaria real, ¿cierto? Lo fome del PID es que es un poquito más difícil de implementar por lo que vimos recién. Como tienen 2 grados de libertad, tienen que tener cuidado donde ubican eh, cada uno, ¿cierto? Y una forma de solucionar eso es mediante el método de la bisectriz. Esa es como una ventaja, o sea, perdón, una desventaja, pero la ventaja es eso, que les permite como más libertad. Con respecto al de cancelación, la gracia que tiene es que cancelan un término, pierden un grado de libertad, entonces tienen solo un grado y pueden jugar con uno y es súper simple. Pero claro, tienen que tener cuidado como que al nosotros estar cancelando, obviamente la cancelación nunca va a ser perfecta, cualquier perturbación va a hacer que esto se mueva y si produce que se mueva, entonces puede que tengan problemas con su sistema, se vuelva instable o se mueva en lugar de la raíz. Entonces tienen que tener ese aspecto presente. Ya, así que esa era la pregunta 5 y en general la pregunta 2. Esta pregunta fue de control, por eso es bien larga la pregunta. Así que cualquier duda que tengan, consulta del auxiliar, cualquier cosa, me avisan. Y si tienen duda con él, ejercicio 2. ¿Ya? Así que eso. Cuídense y cualquier cosa, me avisan.